gracias y vamos a dar inicio. Me permito presentar al doctor Boris Rentería Fernández. Él es abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha realizado estudios de maestría en Derecho Tributario en la Universidad Andina Simón Bolívar, maestría en Educación Superior en la Universidad Salesiana de Bolivia. En el ámbito laboral, ha cumplido funciones en la Corte Nacional del Trabajo, Servicio de Impuestos Nacionales, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Autoridad de Impugnación Tributaria, Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, AJ. De la misma manera, trabajó en la Aduana Nacional de Bolivia y se ha desenvuelto como profesional independiente. Es docente de pre- y posgrado en la Universidad Salesiana de Bolivia. Asimismo, es docente de posgrado en la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Con este breve resumen de su hoja de vida, damos la cordial bienvenida al doctor Rentería para que inicie con su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas noches a todos los presentes y realmente esperemos que lo que brindemos en esta clase, el conocimiento que transmitamos, ¿verdad?, les sirva realmente para reforzar todos sus conocimientos y lo puedan aplicar también en la vida práctica. Realmente hemos tratado de conjuncionar tres procedimientos que son bastante complejos y que se dan en una habitualidad en esa relación Estado-contribuyente. Por un lado, la administración tributaria realiza muchos procesos de determinación, también realiza procesos sancionatorios y ante esa eventualidad también el contribuyente tiene el derecho de generar la impugnación. Entonces, hemos tratado de conjuncionar estos tres procedimientos, estos tres tipos de procesos que serían totalmente reglados dentro del Código Tributario para que de una manera tal vez sencilla y básica podamos ir avanzando hacia futuro con temas mucho más complejos. Tratar de generar todo un procedimiento en 30 minutos no es fácil. Vamos a generar de la manera más didáctica y sencilla posible y hacia futuro esperemos que podamos brindar de manera mucho más profunda cada una de estas etapas, porque solamente en la parte de la fiscalización es bastante compleja, ¿verdad? Los métodos de determinación, base cierta y base presunta, conllevan una exigencia, y cuando hablamos de la doctrina y de la jurisprudencia existente, engloba mucho más tiempo. Creo yo que hacia futuro, ya teniendo un auditorio que le guste, le interese el ámbito tributario, nos pueda servir como para poder ir profundizando y ya de manera más individualizada y particularizada y referente a determinados puntos que hacen a la relación jurídico-tributaria, podamos generar charlas, generar transmisión de conocimientos que les pueda servir. Voy a pasar a compartir las diapositivas que me van a ayudar a generar la explicación correspondiente. Vamos a ver fundamentalmente con mi persona esta parte que hace el proceso de determinación de la obligación tributaria. Cuando vemos lo que es la determinación, ¿verdad? Es un acto que puede ser realizado tanto por el sujeto pasivo o la administración tributaria, o pueden ser realizadas de manera conjunta. Cuando decimos que es un acto, ¿verdad?, es una actuación, necesariamente va a haber una participación tanto del sujeto pasivo como de la administración tributaria. Cuando esta determinación es realizada sujeto pasivo por el contribuyente, se la denomina autodeterminación. Y cuando es realizada por la administración tributaria, ¿verdad?, es denominada determinación de oficio. Y cuando es realizada de manera conjunta es la determinación mixta. Entonces, se pueden dar estas tres situaciones cuando hablamos de la determinación. Hoy vamos a ver fundamentalmente la determinación de oficio, que es realizada por la administración tributaria, pero sin embargo no quiero dejar pasar la explicación cuando en su conjunto se ve el tema de la determinación. Cuando es realizada por el sujeto pasivo esta autodeterminación, la norma, el Código Tributario establece que va a ser a través de una declaración jurada. Entonces, el Código Tributario establece expresamente que definitivamente la forma en la cual se va a generar
la autodeterminación va a ser a través de una declaración jurada. Y el Código Tributario, en relación a esta, señala que es una manifestación de hechos, actos y datos que son comunicados a la administración tributaria en la forma, medios y plazos y lugares, ¿verdad? Entonces, ya nos está estableciendo en relación a la declaración jurada, ¿verdad? Que definitivamente a través de esta, el contribuyente debe expresar los hechos, actos y datos que están generando la materialización de hechos generadores y por tanto la existencia de una obligación tributaria. Y ahí la última parte donde nos señala que se presume que es un fiel reflejo y compromete la responsabilidad de quien la suscribe. Dos situaciones en relación a esta situación. Uno, que ya la norma, el Código Tributario, está estableciendo una presunción de que definitivamente los datos que se están generando dentro de la declaración jurada son fidedignos, son reales, ¿verdad? Lo que está diciendo el contribuyente definitivamente es una verdad. Por eso es que también vamos a ver en determinadas partes del Código Tributario que se establece que contra la declaración jurada directamente procede la ejecución tributaria, ¿verdad? Entonces, como se entiende que el contribuyente está declarando una realidad, por tanto, si el contribuyente ha señalado que su obligación tributaria es 100 y no la ha pagado, ya directamente la administración tributaria, sin necesidad de establecer la veracidad, porque ahí la norma establece que se presume que es un fiel reflejo de la verdad, procede a realizar el tema de la ejecución tributaria. Y por el otro lado, compromete la responsabilidad de quien la suscribe. ¿Quién tiene que suscribir? Necesariamente va a ser el sujeto pasivo o el tercero responsable. Son los únicos que pueden suscribir las declaraciones juradas, que pueden estar elaboradas por un contador, por un auditor, etcétera, ¿verdad? Esos son las personas que van a coadyuvar, ¿verdad?, a realizar esta declaración jurada. Sin embargo, la responsabilidad fundamental es del sujeto pasivo y el tercero responsable. Y por tanto, les genera hacia estas personas la responsabilidad correspondiente. En relación a la determinación mixta, que es la que se realiza con la participación tanto del sujeto pasivo como la de la administración tributaria, ¿verdad? Ahí cada uno de los sujetos va a actuar de diferente manera. Uno va a realizar una actividad y el otro va a realizar otra actividad que va a terminar con lo que viene a ser la liquidación. El sujeto pasivo va a aportar los datos, la información sobre la cual la administración tributaria va a liquidar, va a fijar el importe a pagar. Ahí como claro ejemplo tenemos fundamentalmente, ¿verdad?, la actuación que realizan los gobiernos autónomos municipales en lo que viene a ser la determinación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, del impuesto a la propiedad de vehículos automotores. El sujeto pasivo aporta los datos, ¿verdad? Entonces ahí establece las características del inmueble en el caso del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿verdad? La ubicación, las dimensiones, las construcciones, la clase de vía que tiene de acceso, es empedrado, es asfaltado, es de tierra, etcétera, que van a servir para que la administración tributaria liquide. Y ahí muchas veces es el gran conflicto que se da, puede ser de que cuando se ha hecho la primera declaración de parte del contribuyente, esta señaló que era tierra, pero al poco tiempo la administración tributaria procedió a asfaltar, ¿verdad? Entonces asfalta y sigue la administración tributaria liquidando como si fuera de tierra. Y el contribuyente alguna vez se sorprende porque la administración tributaria les realiza una fiscalización y una determinación y ahí le saca de que debería haber declarado como asfalto, porque ya se procedió al asfalto. Y es ahí donde el sujeto pasivo generalmente reclama, pero la norma, el Código Tributario, dando la obligación que tiene, ¿verdad? La obligación que tiene en este caso, de que él sea quien aporte los datos y la información. No es que la administración tributaria va a actualizar y va a cambiar. A partir de la gestión 2018, estoy generando una hipótesis, ¿verdad? Ha procedido al asfaltado
y el contribuyente cree que ya a partir de ese año le van a cambiar los datos y le van a cobrar como asfaltado. Definitivamente no va a ser así, porque la norma está estableciendo que quien tiene que hacer, quien tiene que cambiar esos datos es el sujeto pasivo. La administración tributaria va a seguir liquidando como tierra, ¿verdad? Que era la inicial declaración que se había presentado, y cuando realice una fiscalización, ¿verdad? Una determinación de oficio, recién va a cambiar, pero ahí ya van a surgir las multas, las actualizaciones, los intereses, etcétera, ante el cual el sujeto pasivo generalmente reclama. Pero lastimosamente la norma en este caso está diseñada de esa manera y está generando la obligación hacia el sujeto pasivo, ¿verdad? Entonces, ahí hemos visto por un lado lo que es la autodeterminación, que es realizada íntegramente por el sujeto pasivo, quien es el que tiene la inicial información, y por eso, en base a eso, ese conocimiento que tiene sobre su comportamiento económico, genera su autodeterminación y establece cuál va a ser el monto a pagar a favor de la administración tributaria. Y aquí tenemos la determinación mixta, que es a través y a partir de los datos aportados por el propio contribuyente. Y es ahí donde se genera la siguiente cuestionante. ¿Será que el contribuyente siempre paga adecuadamente sus tributos? ¿Será que el contribuyente siempre genera la verdadera información para una determinación mixta? ¿Verdad? Y ahí en muchas ocasiones, lastimosamente, el contribuyente trata de generar un ahorro a través del pago de tributos, ¿verdad? Y no siempre declara lo que tiene, lo que corresponde, lo que es en ley, y tampoco en la determinación mixta genera y aporta los datos correspondientes. Puede ser que tenga una casa y declara que solamente ese es un terreno. Y ahí es donde genera, ¿verdad? Una situación que le genera a la administración tributaria de realizar el proceso de determinación de oficio. Este proceso de determinación de oficio fundamentalmente lo realiza la administración tributaria para poder verificar, para poder establecer si realmente el contribuyente ha ido pagando adecuadamente sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, va a ser la administración tributaria quien determine si efectivamente el contribuyente está pagando adecuadamente sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Y ahí hablamos que se refiere a un proceso porque vamos a encontrar dentro de este, ¿verdad? Varios procedimientos y varias etapas que se van a ir desarrollando. Todas estas etapas tienen que estar fundamentalmente bajo lo que es el principio de legalidad, toda vez que es la norma quien está estableciendo el procedimiento a seguir, ¿verdad? Está establecido expresamente dentro del Código Tributario. Y consecuentemente vamos a pasar a lo que es el principio del debido proceso, que se cumplan adecuadamente cada una de estas etapas que están establecidas dentro del Código Tributario, ¿verdad? Entonces es el Código Tributario quien va a establecer todo este proceso de determinación. También va a estar el proceso sancionatorio y el proceso de impugnación, ¿verdad? Entonces, son procesos que se hallan debidamente normados dentro del Código Tributario y que tiene que ser acatado, por un lado, por la administración tributaria y por el otro lado también por el contribuyente. ¿Qué está motivando a que en un proceso de determinación la administración tributaria pueda lograr, ¿verdad?, obligaciones tributarias pendientes de pago? Fundamentalmente que el contribuyente no ha cumplido adecuadamente con la norma legal. Pero, ¿quiénes realizan esta labor? Cuando digo quiénes realizan este proceso de determinación, si hablamos de tipo profesional, estamos hablando de que esta va a ser realizada por profesionales en el ámbito contable, contadores públicos, ¿verdad? Pero son personas que también pueden cometer errores. Y además, dentro del ámbito tributario hay un tema fundamental que muchas veces en la interpretación de la norma legal se llega a generar controversias, ¿verdad? Se llega a generar situaciones encontradas. Un análisis lo tiene el contribuyente y otro análisis lo tiene la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, puede ser que producto de eso, de una interpretación de la norma legal, ¿verdad?, se pueda llegar a generar un conflicto y dentro de un proceso de determinación
obligaciones que el contribuyente no las reconoce y obligaciones que la administración tributaria creen que son justas y están de acuerdo a la norma legal. Bueno, entonces, y vamos a ver por eso un poco los temas que se han buscado, porque eso va a concluir necesariamente en un proceso de impugnación, ¿verdad? Ahí en el proceso de determinación estamos dentro de la administración tributaria, es la administración tributaria la que va a desarrollar todas estas actuaciones, y muchas veces puede ser que las posiciones del contribuyente no sean adecuadamente evaluadas, ¿verdad? Entonces ahí va a pasar a otra etapa, que es la etapa de la impugnación. Entonces, la norma es sabia, siempre va a buscar justicia, pero ahí el tema, el conflicto es que van a ser personas que van a administrar la justicia. Entonces pueden ser que muchas veces por una mala interpretación, por una incorrecta interpretación, se pueda llegar a generar una mala aplicación de la norma y por tanto una injusticia, ¿verdad? Pero siempre van a haber los medios legales para poder generar y lograr lo que en definitiva el derecho busca, que es la justicia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en esta primera etapa, en esta charla que les estoy generando, de manera rápida, ¿verdad? Es este proceso de determinación de oficio que lo realiza la administración tributaria, que va a iniciarse con un orden de fiscalización, verificación, la notificación correspondiente, que es sumamente importante porque tiene que poner en conocimiento del contribuyente que se está desarrollando esta actuación, un trabajo de campo que va a buscar la administración tributaria conocer adecuadamente el desenvolvimiento y las características del negocio del contribuyente que está siendo fiscalizado, ¿verdad? Una comunicación inicial de los resultados por parte del fiscalizador hacia el contribuyente, y ya después la emisión de la vista de cargo, donde se le está poniendo en conocimiento ya de manera formal los resultados que se han generado, ¿verdad? Una etapa de presentación de pruebas y la conclusión, que es la emisión de la resolución determinativa. Entonces, como vemos, hay varias etapas que se presentan, las vamos a ver de manera muy rápida y resumida, porque entrar solamente con la parte de lo que viene a ser el trabajo de campo, lo que es la fiscalización, la acumulación de pruebas, las metodologías que se utilizan en el trabajo de fiscalización es muy amplio, ¿verdad? En esta primera etapa que estamos desarrollando este curso, vamos a buscar realizar una generalidad que pueda a cada uno de ustedes generar una ubicación rápida de este tipo de procedimientos, para luego entrar ya de manera mucho más específica a temas concretos. Por ejemplo, cuando hablamos de esta parte que hace a la notificación del inicio de la fiscalización, ¿verdad? Ahí solamente hablando de los medios de notificación ya generamos, ¿verdad?, un tiempo bastante importante en la explicación. Y mucho más si empezamos a ver doctrinalmente cada una de estas formas de notificación, la notificación personal, la notificación electrónica, la notificación mediante cédula, mediante dictos, la masiva, la en secretaría, la tácita, ¿verdad? Ya engloba nomás, y si eso incorporamos la jurisprudencia existente hasta el momento y los precedentes administrativos que se hubieran podido generar a través de la autoridad de impugnación tributaria, engloba mucho más, ¿verdad? Entonces, cada una de estas fases, cada una de estas partes ya se convierten en particularidades que pueden ser analizadas, que pueden ser estudiadas con mayor profundidad y que van a servir, porque definitivamente en un proceso de determinación lo que se debe cumplir es con la norma legal y el debido proceso. Por tanto, cuando no se cumple con esto, se está vulnerando los derechos del contribuyente, y lo peor de todo es que se está generando vicios de nulidad. Es decir, el no cumplir adecuadamente con este procedimiento va a generar hacia futuro que se esté vulnerando el ordenamiento jurídico procesal, procedimiento, ¿verdad? Y por tanto genere la nulidad de obrado. Y muchas veces, generalmente el contribuyente, cuando no tiene muchos recursos para poder desvirtuar
los resultados de la administración tributaria se va por estas vías, nulidades. ¿Sí? Realmente el contribuyente debe, pero va a buscar, ¿verdad? Pelo en la leche para poder establecer de que se ha realizado inadecuadamente este procedimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es válido? Porque definitivamente el que tiene que cumplir con la ley fundamentalmente es la administración tributaria. El que debe dar el ejemplo de cumplimiento de la norma legal es la administración tributaria. Y por tanto, en todo procedimiento, en todo proceso de determinación, tiene que cumplir adecuadamente con lo que dice la norma tributaria, que es lo fundamental, ¿verdad? Entonces, vamos a ver de manera rápida cada una de estas etapas que se generan. Y una de las primeras etapas, que es la orden de fiscalización, ¿verdad? Y ahí vamos, que está vinculada a lo que es la auditoría impositiva, ¿verdad? Porque ahí lo que decíamos, ¿quién va a desarrollar este tipo de actuaciones de la determinación de oficio practicada por la administración tributaria? Son contadores públicos también denominados auditores, ¿verdad? Entonces son ellos los que tienen los conocimientos que van a servir para que puedan desarrollar esta actividad. Y la auditoría impositiva es un conjunto de técnicas y procedimientos para examinar la situación tributaria del contribuyente y determinar si se ha cumplido adecuadamente con las obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, lo fundamental, lo importante de lo que viene a ser la determinación de oficio es establecer si efectivamente el contribuyente ha cumplido adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Y las obligaciones tributarias emergen de la materialización de los hechos imponibles, ¿verdad? Entonces, si se ha materializado el hecho generador, ha nacido la obligación tributaria. Y lo que va a hacer la administración tributaria es efectivamente establecer la materialización de esos hechos imponibles, ¿verdad? Entonces, establece el hecho imponible y en función de ello va a establecer también si se ha cumplido o no se ha cumplido adecuadamente con la obligación tributaria. Por tanto, dentro de estas actuaciones que van a desarrollar, van a verse si el contribuyente ha cumplido también con la aplicación de la norma legal correspondiente. Dentro de los procedimientos de fiscalización vamos a tener, ¿verdad? Cuando hablamos de fiscalización, lastimosamente se engloba dos tipos de tareas: la fiscalización propiamente y la verificación. El Código Tributario no ha llegado a generar una conceptualización de lo que debe entenderse por verificación y qué debe entenderse por fiscalización. Si nosotros revisamos de dónde emerge la resolución determinativa, la norma señala de manera genérica que ésta emerge de procesos de verificación, de procesos de fiscalización y de procesos de control. Así lo denomina, así lo establece el Código Tributario. Sin embargo, no establece qué es un proceso de verificación, qué es un proceso de fiscalización y qué es un proceso de control. Cuando habla de control, fundamentalmente habla de lo que viene a ser los controles que desarrollan las administraciones tributarias de manera genérica, ¿verdad? Y de manera específica, en una parte habla de lo que viene a ser el control de la emisión de la nota fiscal, factura o documento equivalente, y nada más, ¿verdad? Pero más allá, y si nosotros vemos, las actividades de control que desarrolla la administración tributaria son amplias, pero no están enmarcadas adecuadamente, ¿verdad?, en una conceptualización inicialmente, y cuáles van a ser esas labores de control que en muchos casos podían generar la existencia de obligaciones tributarias y en otros casos podrían generar las sanciones por incumplimiento a las normas tributarias. Lastimosamente, la norma de manera genérica solamente habla de control. Y por el otro lado, también nos señala el tema de la verificación, ¿verdad? Nos habla de manera muy genérica lo que es una verificación y nos habla de una fiscalización. Ya cuando ingresamos a la reglamentación que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, nos habla de una verificación externa y de una verificación interna.
Y cuando se habla de la fiscalización, se habla de una fiscalización integral y de una fiscalización parcial, ¿verdad? Si nosotros revisamos otro tipo de normativas, vamos a ver que la verificación parte de lo que es ver, ¿verdad? ¿Qué se va a ver? La documentación existente, la documentación que ha sido presentada por el contribuyente o por otros contribuyentes, ¿verdad? Por eso cuando se habla de una verificación interna, se estaría recurriendo a toda la información que ha sido generada y es de conocimiento de la administración tributaria, ¿verdad? Declaraciones juradas presentadas, donde ahí solamente se puede revisar, por ejemplo, el tema del crédito débito, ¿verdad? Si todas las facturas del crédito fiscal están vinculadas con la actividad grabada, porque todas esas han sido reportadas a la administración tributaria a través de lo que antes se denominaba el libro de ventas y compras IVA, ahora registro de ventas y compras IVA, ¿verdad? Y las declaraciones juradas, ¿verdad? Entonces, ahí esa información ya la tiene la administración tributaria, no tiene que estar recurriendo, ¿verdad? A terceros, al propio contribuyente, porque ya la tiene. Entonces, puedes realizar una verificación a través de la información interna que ya la tiene. O una verificación externa donde puede pedir información a terceros, que pueden ser clientes, que pueden ser proveedores, ¿verdad? Entonces, en base a esa información va a desarrollar y va a poder establecer si efectivamente el contribuyente ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Y cuando hablamos de fiscalización, ya la fiscalización en contra de la verificación engloba una situación mucho más compleja, mucho más amplia. Fiscalizar, hasta el nombre, ¿verdad? Vamos a verificar, vamos a fiscalizar, vamos a verificar, vamos a ver, vamos a fiscalizar, vamos a investigar, vamos a revisar, ¿verdad? Y en una fiscalización se entiende que va a ser una situación mucho más amplia, más compleja, ¿verdad? Donde ya el fiscalizador va a realizar todo un trabajo de investigación, ¿verdad? Todo un trabajo de investigación. Y ahí la fiscalización integral se refiere a todos y cada una de las obligaciones de la cual es responsable el contribuyente, ¿verdad? Ahí todos los impuestos, ¿verdad? Que son responsables y generalmente en una fiscalización integral se toma toda una gestión anual para poder establecer y sobre todo los tributos de los cuales es responsable el contribuyente. En cambio, una fiscalización parcial pueden ser parte de los impuestos, de los tributos de los cuales es responsable y también determinados periodos y ya no toda una gestión, ¿verdad? Pero una fiscalización parcial puede coadyuvar a la administración tributaria para que pueda, en este caso, tener conocimiento adecuado sobre la forma en la cual está desarrollando sus actividades el contribuyente y si encuentra reparos importantes, esa fiscalización parcial puede sugerir que hacia futuro se pueda realizar fiscalizaciones integrales, ¿verdad? Entonces, sirve a la administración tributaria para poder tener un conocimiento en relación a la forma en la cual el contribuyente está desarrollando sus actividades comerciales. Si en una fiscalización, en una verificación, se puede establecer que el contribuyente tiene obligaciones tributarias pendientes, pero estas más bien devienen, por decir algo, de que se ha apropiado de un crédito fiscal, de facturas que no se vinculan adecuadamente con su actividad económica, que no ha realizado una adecuada interpretación de la norma legal, pero en definitiva sus obligaciones no son considerables. Por decir algo, debe 1.000, 2.000 bolivianos. Entonces, definitivamente ahí está estableciendo que este contribuyente cumple adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Pero si en una verificación, en una fiscalización parcial, establece ya montos que son bastante considerables, que no ha ido pagando, que se ha ido apropiando de crédito fiscal, que no está vinculado con su actividad, que muchas de sus ventas, sus prestación de servicios no han sido declaradas, definitivamente está mostrando un comportamiento, ¿verdad?, que no es el correcto, que está vulnerando la norma y por tanto va a generarse una fiscalización integral. Lo que tenemos que estar conscientes definitivamente, ¿verdad?, es de que los tributos son el sostenimiento de un Estado.
y todo contribuyente debe cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias. En esta medida, definitivamente se está evitando un riesgo en el ámbito tributario y que se generen hacia futuro obligaciones más allá de lo que realmente correspondía. Si un contribuyente no paga oportunamente 10.000 bolivianos, ¿verdad? En el futuro ese, por producto de lo que vienen a ser los intereses, las actualizaciones, ¿verdad? Eso va a incrementarse. Y ahí es el contribuyente que definitivamente, ¿verdad?, ha generado este tipo de situaciones. Otra cosa es cuando se generan los conflictos de una interpretación en la norma legal en la cual el contribuyente considera que no está alcanzado por la norma tributaria y por el otro lado la administración tributaria sí considera que está alcanzado por la norma tributaria. ¿Verdad? Ahí es un tema de interpretación que es muy distinto a que el contribuyente, sabiendo que debería pagar, no lo ha hecho. Ha cobrado a través del impuesto al valor agregado, ¿verdad?, el impuesto correspondiente y que este bien deviene definitivamente de parte del consumidor, pero no lo ha trasladado a la administración tributaria. Es otra cosa que definitivamente el contribuyente no ha cobrado porque consideraba que no estaba dentro del alcance del tributo, que es una cosa muy diferente. ¿Vale? Entonces, ahí se tiene que valorar y se tiene que realizar el profesional que interviene en esta etapa, tiene que realizar y generar adecuadamente, ¿verdad?, hacia el contribuyente de manera honesta y profesional. Si se debe, se debe. Pero si existe ese conflicto en cuanto a la interpretación de la norma legal, bueno, ahí sí hay que empezar a determinar y explicar a la administración tributaria estas particularidades por las cuales se considera que no se está dentro del alcance de la norma. O, por ejemplo, en este tema de lo que viene a ser el crédito fiscal, ¿verdad?, que efectivamente una determinada factura sí está vinculada con la actividad gravada y por tanto debe ser válida y debe ser considerada como crédito fiscal. Y lo propio va a suceder en lo que vienen a ser los gastos deducibles y los no deducibles en el impuesto sobre las utilidades de las empresas. ¿Verdad? Que es donde en muchos casos se genera esas interpretaciones de un lado y del otro lado diferentes, en los cuales necesariamente se debe arribar a conclusiones que sean las justas y las reales. Dentro ya del proceso de fiscalización, y cuando se elige al contribuyente a fiscalizar, porque para la administración tributaria, de inicio, no es sencillo establecer quién va a ser el fiscalizado, porque ahí tiene un universo bastante grande, y quiénes serán. Entonces, fundamentalmente la selección la hacen por programas, es decir, vamos a fiscalizar a empresas que se dedican a la venta de bebidas gaseosas, entonces generan todo su banco que tienen y ahí aleatoriamente, en muchos casos, es la computadora la que selecciona a las cuales, sin establecer quiénes, ¿verdad? En otros casos devienen de denuncias, porque se ha denunciado, entonces la administración tributaria, si existe una denuncia, tiene que generar y establecer adecuadamente si la denuncia es pertinente y eso lo va a poder lograr a través de procesos de fiscalización, ¿verdad? Y otro, lo que se denomina inteligencia fiscal. Entonces va viendo el comportamiento de los diferentes contribuyentes y a partir de ello puede establecer si efectivamente ese contribuyente está cumpliendo. Si ve que existen algunos elementos que puedan determinar que pareciera que no está cumpliendo, entonces para poder salir de la duda se deben proceder a realizar estos trabajos de verificación y fundamentalmente de la fiscalización. Y ahí cuando se dice que la administración tributaria tiene amplias facultades en los procesos de fiscalización, eso es una gran verdad y deviene de lo que establece el propio Código Tributario. El propio Código Tributario le da amplias facultades a la administración tributaria para que pueda desarrollar esta labor. Y ahí está la de poder exigir libros, documentación, secuestrar e incautar documentos, inclusive inspeccionar locales, incluso se puede valer de la fuerza pública, requerir información a terceros, embargar preventivamente dineros y mercaderías. Es decir, sus facultades son totalmente amplias. Y quien lo genera es la administración, perdón, y quien lo genera es la ley.
que está establecida en el Código Tributario, Ley 2492. Entonces, puede desarrollar ahí sus actuaciones, ¿verdad? Pero en esta parte, fundamentalmente para obtener la información, la documentación que le permita establecer si existe o no existe obligaciones tributarias pendientes de pago, ¿verdad? Entonces, bajo estos antecedentes, un proceso de fiscalización lo más conveniente es que el contribuyente coadyuve definitivamente a la realización de esta labor. Y es más, pueda orientar, porque ahí tenemos una persona que desconoce la forma de trabajo que se tiene, ¿verdad? Entonces, es mejor poderlo contextualizar, darle el conocimiento de la forma en la cual un negocio se va desenvolviendo, para que en función de esta también, ¿verdad?, pueda generar y tener una adecuada óptica en lo que viene a ser la consideración de la documentación, de la forma de trabajo, ¿verdad?, a momento de realizar y establecer una valoración en relación a si se ha pagado o no se ha pagado adecuadamente los tributos de los cuales el contribuyente es responsable, ¿verdad? Y esta orden de fiscalización es muy importante, sumamente importante, porque es totalmente formal y debe establecer adecuadamente un mínimo de información que le genere al contribuyente. Por un lado está el número de orden de fiscalización, que va a ser un dato que se va a mantener hasta el final, porque en base a este número de orden se está identificando esta fiscalización. El lugar y fecha, la razón social e individualización del contribuyente. Y aquí uno de los aspectos importantes, el objeto y el alcance. Es decir, qué se va a fiscalizar y hasta dónde se va a fiscalizar, ¿verdad? Para con ello no puede la administración tributaria sobrepasar a lo que inicialmente ha establecido, ¿verdad? Entonces, este objeto y alcance es fundamental, porque con ello se está generando el marco, ¿verdad?, en el cual se debe realizar esta fiscalización. No puede ir más allá de lo que se ha establecido en el objeto y en el alcance. Si se va más allá, definitivamente se está viciando de nulidad este proceso de fiscalización. El nombre de los fiscalizadores actuantes y la firma de la autoridad competente, que es la que está estableciendo, ¿verdad?, la legalidad de esta orden de fiscalización. Y ya iniciada esta fiscalización, están el requerimiento de documentación, que es un formulario que se lo hace llegar al contribuyente, donde se establece toda la documentación que debe ser presentada y que tiene que estar vinculada nuevamente con el objeto y el alcance que se ha señalado, ¿verdad? Entonces, ahí este requerimiento de documentación necesariamente tiene que estar vinculada debe estar enmarcada además dentro de ello. Cuando el contribuyente no presenta la documentación correspondiente, va a ser sujeto a sanciones por incumplimiento a deberes formales, por no haber dado curso al requerimiento generado. Pero además está este acta de inexistencia de elementos, que es un acta que se desarrolla ante la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales, donde se está señalando que no se tiene esos documentos. Esto es importante, porque muchas veces el contribuyente firma sin tener un pleno conocimiento, ¿verdad?, de este tipo de acta, porque aquí está señalando que el documento que se le ha pedido no existe. Y después no puede aparecer ese documento. Si en un acta de inexistencia, ¿verdad?, y lo pondremos fácil, se establece que no tiene el libro de ventas IVA, ¿verdad?, no lo tiene, entonces después no puede aparecer ese libro de ventas IVA, salvo que expresamente en este acta se haga constar y se diga que momentáneamente no se cuenta con ese documento porque se lo dio al contador y el contador no está presente, ¿verdad? Pero se está dando las circunstancias de que la inexistencia es momentánea. Porque caso contrario, si no se establece ninguna aclaración, se entendería que no existe ni va a existir hacia futuro ese documento, ¿verdad? Entonces,
hay que tener mucho cuidado en la firma de lo que viene a ser el acta de inexistencia de elementos, porque ahí se está afirmando, ¿verdad? Y va a estar firmada por el contribuyente de la existencia de determinados documentos que no han sido presentados pese al requerimiento de la información. Y finalmente vamos a encontrarnos con un informe final de fiscalización, que es el resultado al cual ha arribado el fiscalizador, ¿verdad? Dentro del proceso de fiscalización. Generalmente se va a poner en conocimiento, del contribuyente para que éste ya tenga más o menos antes de la emisión de la vista de cargo, ya tenga más o menos la forma en la cual ha sido desarrollada, ¿verdad?, el trabajo de fiscalización o verificación. Ahora, cuando hablamos de la presentación de los documentos a requerimiento de la administración tributaria, ¿verdad? Disculpe, Siempre doctor, 7 minutos más, por favor. Ella va a generar un plazo para la presentación. Perfecto. Este plazo, ¿verdad?, está en función de las características de la empresa y la documentación. Se puede a este plazo solicitar la ampliación, el incumplimiento se tenga que elaborar un acta de infracción, y también la administración tributaria tiene el derecho y la posibilidad de poder generar requerimientos adicionales, y si no se presentan también se van a generar y se van a elaborar actas de infracción. Ya de manera formal, la administración tributaria emite la vista de cargo. Esta vista de cargo se entiende que es una pretensión de la administración tributaria para poder, es una pretensión de la administración tributaria en relación de las obligaciones tributarias que se consideran que están pendientes de pago, ¿verdad? Y ahí se entiende que esta vista de cargo debe contener los hechos, actos y datos, elementos y valoraciones que van a servir de base a la emisión de la resolución determinativa. Va a generar una liquidación previa y va a otorgar 30 días para la presentación de descargos. Dentro de los requisitos indispensables en la emisión de la vista de cargo está el número, la fecha, la razón social y NIT del contribuyente, los tributos y periodos que se están observando, la liquidación previa de los tributos, ¿verdad?, los actos de omisiones y descargos que se hubieran generado y la firma de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de estos requisitos se entiende que está viciando de nulidad la vista de cargo. Por eso es importante la emisión de esta actuación, pues que tiene que tener claramente establecida de dónde se estaría originando las obligaciones, de dónde emergen las observaciones, de una manera clara, porque cuando se le otorga estos 30 días para la presentación de descargos al contribuyente, tiene que tener claramente establecido, ¿verdad?, de dónde se le está y por qué se le está acusando una omisión en las obligaciones tributarias. Y aparte de esto, también la vista de cargo va a generar una precalificación de la conducta, ¿verdad? Entonces, es un documento totalmente formal y que debe cumplir necesariamente con estas formalidades, porque caso contrario, hacia futuro se podría generar la nulidad de esta vista de cargo. 30 días para que el contribuyente presente todos sus descargos y posteriormente, vencido el término de prueba, la administración tributaria tiene el plazo de 60 días para la emisión de la resolución determinativa. La resolución determinativa se entiende que es el documento final, ¿verdad?, donde está plasmando ya todo su poder de imperio que tiene, ¿verdad?, en la determinación por parte del Estado de las obligaciones tributarias hacia el contribuyente, ¿verdad? Entonces, ya esta es una determinación definitiva, totalmente ilegal y fundamentalmente, ¿verdad?, ya es una posición que está asumiendo la administración tributaria. Necesariamente debe contener lugar y fecha, razón social, la deuda tributaria totalmente individualizada en todos sus elementos, es decir, tributo omitido, la actualización y los intereses. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales se está generando la obligación que se está
acusando al contribuyente, la calificación de la conducta y por tanto inmediatamente la sanción por las contravenciones tributarias que se hubieran cometido. La firma, nombre y cargo de la autoridad competente que está emitiendo la resolución determinativa. Esta resolución determinativa, ser la actuación final dentro de un proceso de determinación de oficio, tiene la característica de ser impugnable. Y con ello ya termina todo este proceso de determinación y con lo cual el contribuyente puede, por un lado, proceder al pago o en su caso puede proceder a la impugnación correspondiente. Entonces, de manera rápida hemos visto los elementos más importantes y más principales de lo que es este proceso de determinación que es realizado por la administración tributaria. ¿Verdad? Espero que les sirva. Hemos reservado para la parte final, en la parte de lo que viene a ser las consultas y preguntas que el público considere pertinente, que las vamos a ir desarrollando. Y ahora doy paso al siguiente expositor. Muchas gracias, doctor Boris Rentería, por su participación. Como él lo había comentado, las preguntas que tengan todos los participantes se van a realizar o se van a absolver al final de manera escrita. Ahora vamos a dar paso al doctor Cristian Mora, que él va a dar lo que es el proceso sancionador, ¿no? Un poquito hablando de la hoja de vida del doctor Mora, podemos señalar que él es abogado, él es ex servidor público del Servicio de Impuestos Nacionales, de la Gerencia Distrital La Paz y de la Gerencia Graco La Paz. También es ex servidor público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ha sido profesional jurídico de dicha entidad y también ha sido subdirector tributario regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de la ciudad de Cochabamba. Ha publicado varios libros en materia tributaria y es docente de pregrado y posgrado. Doctor Mora, por favor, continuamos con su exposición. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por este espacio para poder difundir y transmitir los conocimientos que uno ha podido adquirir en la carrera profesional y principalmente en el Servicio de Impuestos Nacionales, como en la Autoridad de Impugnación Tributaria. Bueno, mi persona va a desarrollar a grandes rasgos y temas bastante puntuales e importantes respecto al proceso sancionador. Para comprender este procedimiento, primero debemos considerar que el Código Tributario regula los ilícitos tributarios. En ese sentido, clasifica dos, son delitos y contravenciones. Ahora nos vamos a abocar a lo que son las contravenciones. Las normas a aplicar, y bueno, también vamos a desarrollar un poco los principios. Las normas en concreto se va a tomar en cuenta el Código Tributario y subsidiariamente, es decir, aplicar de forma paralela, si en caso existiera algún vacío en el Código Tributario, bueno, se emplea la Ley 2341, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Toda vez de que en esta ley se regulan diferentes principios que pueden ser empleados en la materia tributaria. Para ello, hay algunos elementos, como mencionaba, principios que se deben considerar en este ámbito del proceso sancionador. Primeramente tenemos el principio de retroactividad, previsto en el Código Tributario, en el cual nos indica que se emplea la norma que cuando establezca sanciones más benignas o de cualquier manera beneficia al sujeto pasivo. ¿Cómo se entiende esto? Supongamos que una sanción que en su momento el Servicio de Impuestos Nacionales haya regulado a través de una resolución normativa del directorio, contemplando una multa por una determinada actuación, supongamos, de no emisión en plazo de la declaración jurada. A modo de ejemplificar, supongamos que la multa anteriormente era de 5.000 UFBs. Posteriormente, esta misma conducta
ahora son 100 UFBs. Entonces, esto beneficia al sujeto pasivo. No es que va a desaparecer la contravención, sino se mantiene la conducta porque ha sido evidente el incumplimiento del deber formal. Sin embargo, en aplicación de este principio de retroactividad, ya la sanción hacia el contribuyente no será de 5.000, sino de 100 UFBs. Se han presentado casos en empleando este principio de retroactividad, toda vez de que en algunos casos también se redujeron las sanciones, o en su defecto también desaparecieron. Teníamos un listado extenso, luego se fue añadiendo más y más contravenciones, en algún momento también se quitaron. Y bueno, si este principio aplica al caso en concreto en el que estemos, atravesando, bueno, podemos considerar que si es una sanción más benigna o de alguna manera me beneficia como contribuyente. Otro principio que tenemos es el de legalidad. Para ello, el artículo 6, parágrafo 1, numeral 6 del Código Tributario nos indica tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. Este principio, citando al autor Espiso, tiene como finalidad afianzar la seguridad jurídica mediante la predeterminación de las conductas debidas, de modo que tanto gobernantes como gobernados sepan a qué atenerse al conocer de antemano qué es lo que tienen que hacer u omitir. Esto es muy importante porque el contribuyente, una vez de que se registra ante la administración, debe tener conocimiento de todas aquellas actividades y deberes formales que debe cumplir para que de esta manera no sea sorprendido con alguna omisión. Es decir, que debe saber de antemano en qué fecha tiene que presentar sus declaraciones juradas, remitir información, etc. Entonces, de antemano, la administración, en este caso el sujeto activo, tiene que tipificar los ilícitos. Si no está contemplado en una disposición normativa, entonces no hay sanción. Porque, ¿qué pasa si, retomando el ejemplo que tenemos del envío de declaraciones juradas, supongamos que no está previsto en ninguna norma? Y bueno, el contribuyente lo envía después de 2, 3 meses y le llega una notificación indicando que ha enviado de forma tardía y por ende se le sanciona con 500 UFBs. Pero no menciona la norma, es decir, no existe esta conducta tipificada, es decir, regulada. Entonces el contribuyente tranquilamente puede presentar como descargo que esta conducta o este incumplimiento no está previsto en la norma y por ende no corresponde considerarlo como una sanción, ¿no? Entonces, pueden existir algunas conductas que a la fecha no estén reguladas y no estén sancionadas, principalmente de manera económica, con un determinado monto en UFBs. Entonces, es muy importante este principio de legalidad, a objeto de que, retomando lo que indica el autor, tanto los gobernados como los gobernantes sepan qué es lo que tienen que hacer u omitir. Otro principio que es relevante al procedimiento sancionador es el de tipicidad, que va muy ligado al principio de legalidad, donde el artículo 116 del Código nos indica: cualquier sanción debe fundamentarse en una ley anterior al hecho punible. ¿Qué pasa si cometí retomando el ejemplo del no envío de declaración jurada? En la gestión 2008, solamente para ejemplificar, ¿no? En 2008 no estaba regulado.
2009, recién salió alguna norma que nos indica si esta conducta está prevista como un incumplimiento de deber formal y por ende se sanciona con 500 UFBs. Verifican todas las declaraciones juradas de los contribuyentes de la gestión anterior y constatan de que un contribuyente no había enviado dentro del plazo y le sancionan. Considerando este principio de tipicidad, claramente nos indica la Constitución que debe fundamentarse en una ley, bueno, en este caso, una normativa que sea anterior al hecho punible. En la gestión 2008 no estaba previsto, recién lo hiciste en la gestión 2009, sujetativo, ¿no? Entonces, no corresponde que se imponga una sanción. De la misma manera, si ahora alguna conducta que a meses posteriores la administración, el sujeto activo, regule a través de una normativa y lo catalogue como un hecho punible, recién será a partir de esa norma que se pueda sancionar al contribuyente. Más antes no aplica. Y como otro principio también tenemos el non bis in idem, que citando también a la Constitución en su artículo 117, parágrafo 2, nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Quizás la administración duplicó algún proceso sancionador. Quizás no verificaron bien y bueno, emitieron 2 veces por un mismo hecho. Y se ha constatado la identidad de sujeto, hecho y fundamento. En ese caso, se cita el principio de non bis in idem toda vez de que es una misma conducta, es el mismo contribuyente y es bajo los mismos argumentos, bajo los mismos fundamentos. De modo que empleando este principio no solamente tendrá que ser procesado y sancionado por un solo hecho y no por 2. Ahora, tenemos la clasificación de las contravenciones tributarias, que el Código Tributario nos señala estos 5. El primero es omisión de inscripción en los registros tributarios. El segundo, no emisión de factura. Omisión de pago, contrabando, contravencional e incumplimiento de deberes formales. Veamos un poco a qué se refiere cada uno de ellos. La omisión de inscripción nos indica que cuando una persona, bueno, sea natural o jurídica, no se registre ante la administración o permanezca en un régimen distinto, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción. En alguna oportunidad hemos podido ver en las calles negocios que están precintados con la leyenda de clausurado. Este elemento se logra constatar cuando la administración, principalmente el Servicio de Impuestos Nacionales, cuando realiza operativos, acude a diferentes negocios. Y en alguno de ellos se constata de que el contribuyente no está registrado. No necesariamente tiene que estar en un régimen general, sino tiene que estar inscrito, tal vez le toque el régimen simplificado. Pero es importante que esté registrado y además es una obligación del sujeto pasivo estar inscrito ante la administración. De modo que al evidenciarse que el contribuyente no está inscrito, automáticamente procede la clausura. ¿Qué va a hacer el contribuyente en ese instante? Bueno, acudirá ante la administración, presentará toda la documentación pertinente e le indicarán a qué régimen le corresponde. Obtendrá el NIT y con el NIT, bueno, podrá solicitar que se quite el precinto de clausura. Ese es el mecanismo en que se puede verificar todo desde que
mediante un computador no lo podemos revisar, sino tiene que ser una verificación in situ, es decir, en el lugar donde se está desarrollando alguna actividad comercial, una prestación de servicios o una venta de bienes. Me ha tocado realizar este tipo de operativos en los que mucha gente apertura un negocio y bueno, vende diferentes artículos, ¿no? O presta diferentes servicios, arreglar celulares, computadoras, o tal vez otros vendan lentes, equipos de computación, y bueno, se pregunta, ¿dónde está? ¿Está inscrito? No, es que recién me voy a inscribir. Acá lo importante es que una persona deba contar con su inscripción ante la administración para ejercer su actividad comercial. Como anécdota, evidentemente los contribuyentes indican, sí, lo voy a realizar mañana o pasado, aún estoy recabando documentación que me han pedido, pero eso no es excusa, sino que el contribuyente, les repito, debe estar inscrito previamente. Ahora, hay otro elemento también que nos indica el código. Cuando permanezca en un régimen distinto, se han dado situaciones también en las que un contribuyente hace varios años atrás seguramente obtuvo el régimen tributario simplificado, pero su negocio creció y obviamente ya no le corresponde ese régimen, sino al régimen general. Entonces tendrá que cambiar ahora a este régimen y emitir la respectiva factura, ¿no? Porque no podemos, no se puede camuflar un contribuyente en un régimen que no le corresponde. Para ello también se realizan operativos a objeto de constatar estos hechos. Seguidamente tenemos la no emisión de factura. La administración, de la misma manera, tiene que verificar in situ, en el lugar del negocio, producto de estos operativos, en el que se va a constatar si el negocio emitió la respectiva factura o no. Anteriormente correspondía a la clausura directa, pero producto de la sentencia constitucional 100, se ha modificado este procedimiento y ahora el Servicio de Impuestos Nacionales emite un acta de infracción porque relatando los hechos que ha podido evidenciar. Supongamos, el día 27 de junio, a horas 10:30, la ferretería, no sé, XX, vendió un tarro de pintura y no emitió la factura por bolivianos 35, ¿no? Entonces, se emite el acta de infracción concediendo el plazo de 20 días para presentar descargo. El contribuyente podrá presentar el descargo correspondiente o tal vez no lo hace porque ha sido evidente el incumplimiento. Y bueno, culmina con una resolución sancionatoria. Ahora, cabe considerar que si es la primera vez que el contribuyente no emite una factura por la compra de un producto o la prestación de un servicio, procede la convertibilidad. Solo por una vez y la primera vez. Esta convertibilidad significa que el monto que debió facturar tiene que ser duplicado 10 veces más. El ejemplo del tarro de pintura. 35, ahora tendrá que pagar como una multa 350 bolivianos a través de un formulario. Será pagado en el día y bueno, de esa manera, si vale el término, quemó su primera carta, ¿no? De ahí en más tendrá que cumplir con su obligación formal de emitir la factura correspondiente. ¿Qué pasa si
2 meses después, nuevamente vamos a la misma ferretería y ahora por vender, no sé, diferentes artículos de grifería, tampoco emitió la factura. Bueno, en ese caso, otra vez se emitirá, no otra vez, sino se emitirá ahora el acta de intervención, de infracción, perdón. El acta de infracción concediéndole los 20 días de plazo. En la convertibilidad no hay acta donde se le otorgue el plazo de 20 días. Sí se evidencia el hecho y bueno, tiene que proceder al pago. Ya cuando en una segunda ocasión se verifique este hecho, se le otorga ese plazo de 20 días para presentar descargos. Y bueno, esta sanción será incrementada si en posteriores o futuros controles que realice la administración se evidencie la no emisión de la factura. Será clausurado por 6 días. De aquí a 6 meses, tal vez, volvemos a verificar un hecho. Ya no serán 6 días, serán 12. Y bueno, va incrementándose hasta 48 días. Que será esta la última. Ahora, de ahí en más, ¿qué pasa? ¿Se duplica? ¿Son 96? No. Se vuelve a sancionar con otros 48 días. Es decir, que si de forma reiterada este contribuyente no emitió factura y hemos llegado hasta una clausura de 48 días y después de eso vemos que nuevamente no emitió la factura, se le sancionará otra vez con 48 días. Ustedes dirán, pero eso no es sancionar 2 veces. No, porque los hechos son diferentes. Recordemos el principio del non bis in idem, tiene que ser identidad, si bien existe de sujetos, es el mismo contribuyente, pero identidad de hechos son distintos. Así que este es un elemento a considerar y mucha precaución para los contribuyentes en la emisión de la factura. Otro elemento, mejor dicho, otra contravención regulada en el código es el contrabando contravencional, que esto es considerado como se procederá como una sanción siempre y cuando no supere los 200.000 UFBs. Si en caso supera este monto, bueno, ya se iniciará un proceso por la vía penal. Ahora, la conducta se encuentra prevista en el artículo 181. Tenemos diferentes causales por las cuales es considerado un hecho como contrabando contravencional. ¿Cómo se evidencia este aspecto? Bueno, será la administración aduanera, es decir, la aduana nacional, la que conforme a sus facultades de control, verifique el ingreso, tanto en frontera, de la mercancía, como también el transporte interno, es decir, dentro del país. Dentro del país podrá verificar si efectivamente la mercancía que está siendo transportada de un lugar a otro cuenta con toda la documentación. Se han dado situaciones en las que un contribuyente, bueno, está transportando, supongamos, de Santa Cruz hacia Cochabamba. Y bueno, en algún control en el que estén funcionarios de la administración aduanera, junto con la Policía Nacional, verifiquen que alguna documentación no cuente con los respaldos de que fue ingresada legalmente a territorio nacional, bueno, dará lugar a un proceso sancionador emitiéndose la respectiva acta. En el acta se hace constar todos los hechos y de la misma manera cuenta con un plazo de descargo el contribuyente. Claro, este plazo es menor, si no recuerdo, es de 3 días y puede, adjuntando toda la documentación que el contribuyente considere que sí ingresó a territorio nacional de forma legal, bueno,
verificará estos extremos la aduana nacional y podrá emitir una resolución sancionatoria en la que está corroborando el contrabando o, en su defecto, considerando toda la documentación y queda desvirtuado esta sanción. Hay diferentes controles que realiza la administración aduanera. No necesariamente tiene que ser a camiones, sino puede ser también a buses interprovinciales, interdepartamentales, en el que estén transportando diferentes mercancías. He escuchado y en las noticias que de forma camuflada están llevando cerveza y bueno, en la parte superior lo habían colocado algunos alimentos, papa, yuca, etc. O tal vez ingresaba en algún minibús o en algún bus varios saquillos de estos productos, ¿no? Papa peruana, camote, oca, etc. Y bueno, constatando, interviniendo a este vehículo, el chofer no cuenta con la documentación, se le notifica al supuesto poseedor de toda esta mercancía, no tiene la documentación que respalde su ingreso a territorio nacional y obviamente esto va a dar lugar al contrabando. Así que aquella persona que esté pensando introducir a territorio nacional mercancías de diferente naturaleza y tiene que cumplir con todos los requisitos para que sea internada de forma legal. Y por otro lado tenemos el incumplimiento a deberes formales. Estas son las normas que en el caso del Servicio de Impuestos Nacionales inició con la resolución normativa de directorio 10-0033-16 de la gestión 2016 y que posteriormente en el 2017, 2018, 2021 hasta la presente gestión se incrementaron algunos incumplimientos a deberes formales. Algunas conductas en las que los contribuyentes incurrían, con la respectiva diferenciación para persona natural y para persona jurídica. De modo que esta es la normativa en la que se sustenta el Servicio de Impuestos Nacionales para sancionar a algún contribuyente por algún incumplimiento. En el caso de la aduana nacional, bueno, tenemos dos disposiciones normativas, en las que ya son las actuales que han dejado sin efecto ya las anteriores, y bueno, ya en base a ellas de la misma manera procede a sancionar a aquellos contribuyentes que quizás no llenaron correctamente alguna declaración de importación o omitieron algún detalle, etc. Entonces, el listado es es muy extenso. Analizar uno por uno es para todo un módulo de diplomado o de maestría, pero esta normativa espero que les sirva para poderla identificar más rápido y verifiquen qué actuaciones debe cumplir determinados contribuyentes. Es decir, me alcanza, yo tengo que cumplir este deber formal. Entonces, bueno, veamos si es que tengo que cumplirlo o es a otro contribuyente, ¿no? Están diferenciados también para algunos sectores los diferentes deberes formales que deben cumplir, ¿ya? Bueno, esto es brevemente y espero que les haya servido esta exposición. Si bien lo realicé de forma muy concreta, pero los elementos están ahí, los principales. Yo quise
recaer en los principios, toda vez de que estos son muy importantes, porque los principios son límites al ejercicio del poder del Estado. Y si en el empleo de estos principios, sea de non bis in idem, del principio de legalidad, de tipicidad, etcétera, logro desvirtuar alguna pretensión que tuviera la administración, fantástico. Pero también hay otras situaciones en las que el contribuyente, mejor dicho, la administración corrobora un incumplimiento del contribuyente y bueno, no queda más que aceptar, porque no podría inventarse en ese momento alguna prueba, ¿no? Sino, no queda más que aceptar y bueno, tener cuidado para próximas ocasiones, como les ejemplificaba de la no emisión de factura. Gracias por este tiempo y bueno, estaré atento si es que tienen alguna consulta. Bueno, continuando ahora con la exposición, vamos a dar lugar al doctor Milton Álvarez. Bueno, aquí está su presentación, que es en relación a medios de impugnación tributaria. Milton Álvarez Laura es abogado titulado de la Universidad Mayor de San Andrés. Cursó estudios de posgrado en Comercio Internacional y Operativa Aduanera, formación docente para la educación superior, impuestos y regulación fiscal, derecho administrativo y en derecho constitucional. En el ámbito laboral fue servidor público de la Gerencia Graco La Paz y Gerencia Distrital La Paz II del Servicio de Impuestos Nacionales. Por 6 años ocupó los cargos de abogado y responsable de la Unidad Contencioso Tributaria del Departamento Jurídico. Actualmente es abogado en el ejercicio de la profesión libre y es docente universitario de pregrado y posgrado en materias relacionadas al ámbito tributario en diferentes universidades de la ciudad de La Paz. En el ámbito académico es autor y coautor de los libros Jurisprudencia Constitucional Tributaria, Precedentes Judiciales Tributarios, Jurisprudencia Tributaria para el IVA, IT, IUE y RC-IVA y Jurisprudencia Tributaria Boliviana. Bueno, tiene la palabra, doctor. Muchas gracias, Cristian. Continuando con la sesión de exposiciones, la parte que me ha tocado a mí es medios de impugnación en materia tributaria. Los procedimientos anteriores que se han expuesto son los procedimientos más importantes que están regulados en el Código Tributario, ¿no? Ya que podríamos verificar o podríamos sistematizar lo que es nuestro sistema tributario a través del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? Lo importante para el sistema tributario va a ser que los contribuyentes tributen en función a su capacidad contributiva. Y para ello, obviamente deben cumplir con estas obligaciones la material, que es pagar el tributo, siempre y cuando se haya perfeccionado el hecho generador del tributo. Y por otro lado, también proporcionar la información necesaria para que el tributo se liquide, ¿no? El incumplimiento de estas obligaciones van a dar como consecuencia el procedimiento sancionador. Y por otro lado, también la correcta verificación o el correcto cumplimiento de la obligación tributaria material va a ser, por un lado, facultad de la Administración Tributaria a través del procedimiento de fiscalización o verificación que ha expuesto el doctor Boris Rentería, ¿no? Ahora bien, visto estos dos procedimientos, otro procedimiento importante regulado en el Código Tributario va a ser el procedimiento de impugnación, ¿no? Pero ya contextualizando un poco respecto a los medios de impugnación en materia tributaria, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de impugnaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos impugnaciones de normas, de actos administrativos, esta parte está al revés. Tenemos impugnaciones de actos administrativos particulares, ¿no? Emitidos por la Administración Tributaria en contra de los contribuyentes. Tenemos impugnación de normas tributarias y también tenemos impugnación de tributos, ¿no? La Administración Tributaria, en uso de sus facultades,
y competencias establecidas por ley, va a emitir diferentes tipos de actos administrativos. Estos actos administrativos de carácter particular, es decir, dirigidos a un solo contribuyente o a un contribuyente específico, van a ser o puede ser sujeto a un reclamo o una impugnación a través de dos medios de impugnación, que es por un lado el recurso de alzada y por otro lado, alternativamente, la demanda contencioso tributaria, ¿no? La elección de una vía de impugnación importa la elección o tiene como consecuencia la renuncia a la otra vía de impugnación. Es decir, el contribuyente tiene que elegir entre un recurso de alzada o una demanda contencioso tributaria, ¿no? Estos son básicamente las vías o medios de impugnación de actos administrativos de carácter particular. Ahora bien, posterior al recurso de alzada, al recurso jerárquico que se lleva ante la autoridad de impugnación tributaria en sus dos instancias, autoridad regional y autoridad general, todavía se puede interponer una demanda contencioso administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia. De todas formas, esta demanda contencioso administrativa no puede ser confundida con la demanda contencioso tributaria, puesto que la demanda contencioso administrativa es una impugnación en contra de la resolución de recurso jerárquico emitida por la autoridad de impugnación tributaria general, ¿no? En cambio, la demanda contencioso tributaria es interpuesta de manera directa en contra del acto administrativo emitido por la administración tributaria. Una aclaración importante para poder comprender el fenómeno de impugnaciones de actos administrativos de carácter particular. Finalmente, en contra de estas resoluciones, ya la última resolución, hablamos de la resolución de recurso de alzada, de jerárquico, perdón, o la sentencia en una demanda contencioso tributaria, o el auto supremo en una demanda contencioso tributaria, todavía vamos a tener una vía de impugnación, ya sea para la parte que considere afectados sus derechos y garantías constitucionales. Tenemos como última vía la acción de amparo constitucional que está establecida en nuestra normativa para verificar o para controlar o para tutelar lo que son derechos y garantías de las partes, ¿no? No solamente del contribuyente, porque tal vez la administración tributaria, en una de las resoluciones que emitió, ya sea la Autoridad General de Impugnación Tributaria o el órgano judicial, considera que sus derechos y garantías como institución han sido vulnerados, también pueden interponer la acción de amparo, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que son la impugnación de normas tributarias, ¿no? En este caso, la administración tributaria, ya hablamos, ya sea del servicio, ya sea que hablemos del Servicio de Impuestos Nacionales, de la administración tributaria departamental o de la administración tributaria municipal, de la Aduana Nacional de Bolivia, que emiten normativa reglamentaria, esta puede ser impugnada de acuerdo al artículo 130 del Código Tributario. No es un procedimiento sencillo, se emite una normativa y los contribuyentes o cualquier institución que se considere afectada con esa normativa reglamentaria, ¿no? Puede interponer esta vía de impugnación y esta vía de impugnación va a ser resuelta por la máxima autoridad ejecutiva. En el caso de impuestos y de la aduana va a ser por el Ministerio de Economía, ¿no? En contra de esta resolución se agota la vía administrativa y todavía, según procedimiento, podemos interponer una demanda contenciosa administrativa. También en contra de estas normas de alcance general, normas tributarias, como pueden ser leyes, decretos supremos o normativa reglamentaria, también se pueden interponer acciones de inconstitucionalidad, ya sean concreta o abstracta. La diferencia es que una acción de inconstitucionalidad concreta se la tiene que interponer dentro de un proceso aperturado y la decisión del proceso tiene que ver con la normativa colocada en tela de juicio o colocada bajo el test de constitucionalidad, ¿no? Para ver si esa norma es o no conforme a los derechos y principios y garantías constitucionales. En cambio, la acción de inconstitucionalidad abstracta ya puede ser interpuesta solamente por autoridades específicas, por ejemplo, diputados, senadores. También está habilitado el defensor del pueblo en algunos casos para interponer este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Finalmente, por otro lado, tenemos otra vía de impugnación en materia tributaria que va a ser impugnación contra tributos, ¿no? En este caso, se denomina los recursos contra tributos. Específicamente, el Tribunal Constitucional es el que se encarga de verificar o de resolver este tipo de impugnación, ¿no? Tiene por objeto verificar que cualquier norma, cualquier ley, en este caso, que haya creado, modificado, suprimido un tributo, se encuentre acorde a los principios y derechos constitucionales. Dentro de la
pequeña exposición que tenemos el día de hoy, vamos a referirnos específicamente, o vamos a hablar un poco respecto al procedimiento del recurso de alzada y recurso jerárquico. Entonces, el recurso de alzada y el recurso jerárquico es tramitado ante la autoridad de impugnación tributaria en sus dos instancias, ¿no? Tenemos la autoridad regional de impugnación tributaria y, por otro lado, tenemos la autoridad general de impugnación tributaria, ¿no? La autoridad regional de impugnación tributaria, según el Código Tributario, tenemos la autoridad regional en Cochabamba, en La Paz, en Sucre y en Santa Cruz, ¿no? Y en los otras capitales del departamento tenemos oficinas también tributarias donde los contribuyentes van a poder interponer los recursos de alzada respectivos, ¿no? Pero previo a ingresar a lo que son los recursos de alzada y recursos jerárquicos, es conveniente verificar que es un acto administrativo, porque lo que van a impugnar los contribuyentes en este caso van a ser actos administrativos. Para ello nos remitimos a lo que es la ley del procedimiento administrativo, aplicado de manera supletoria por el sistema normativo del Código Tributario, ¿no? Entonces, el artículo 27 de la ley del procedimiento administrativo establece un concepto, ¿no? En todo caso, va a ser cualquier declaración o disposición o decisión por parte de la administración pública, en este caso de la administración tributaria, ¿no? Que va a tener un alcance general o particular. Lo que nos interesa en este caso es un alcance particular para un contribuyente específico, ¿no? Y de alguna forma va a generar derechos u obligaciones en contra de los contribuyentes, ¿no? O va a extinguir algún tipo de obligación, o va a generar algún tipo de obligación, o va a otorgar algún tipo de beneficio, ¿no? Y también las características son que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Muy bien. Continuando con los elementos o con el acto administrativo, vemos cuáles son los elementos del acto administrativo. En este caso, el artículo 28 señala que son la competencia, la causa, el objeto, el procedimiento, el fundamento y la finalidad. Habiendo visto ya los procedimientos anteriores, podríamos ejemplificar cómo en un procedimiento de determinación o sancionatorio se cumplen con estos elementos. Por ejemplo, en el procedimiento de determinación, ¿no? El acto administrativo en la resolución determinativa, o ya sea visa de cargo u orden de verificación, que son actos administrativos, o en el auto inicial de sumario contravencional o en la resolución sancionatoria, deben ser emitidos por autoridad competente. Entonces tenemos diferentes tipos de administraciones tributarias: servicio de impuestos, aduana, administración tributaria departamental y municipal, que cada uno de ellos tiene competencia y facultad respecto a determinados tributos, ¿no? En el caso de impuestos, también tenemos lo que son las gerencias, ¿no? Las gerencias distritales. En el caso de La Paz, la gerencia distrital La Paz 1, la gerencia distrital La Paz 2, la gerencia Grajo. Entonces, cada una de ellas tiene competencia respecto a determinados contribuyentes. Entonces, si está un contribuyente bajo la jurisdicción de la distrital La Paz 1, ¿no? Entonces, tiene competencia para poder controlar y verificar lo que son los actos o el cumplimiento o el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de este contribuyente, va a ser esa gerencia. Respecto a la causa, podemos señalar que van a ser todos los antecedentes, toda esta motivación o esta situación por la cual la administración tributaria, en el caso de la determinación, va a elegir a determinado contribuyente para una fiscalización o para una verificación, ¿no? Entonces, no todos los contribuyentes, como lo dijo el doctor Rentería, van a cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias, ¿no? Pese a que la norma, obviamente, le faculta al contribuyente para que pueda determinar deuda a través de las declaraciones juradas que presenta, la administración tributaria tiene la facultad de verificar si esa determinación que efectúa el contribuyente es correcta o no es correcta, ¿no? Entonces, tiene para ello diferente tipo de herramientas. En todo caso, tiene información de diferentes proveedores, de diferentes instituciones, que van a dar cierta presunción de que un contribuyente con probabilidad no está cumpliendo correctamente con sus obligaciones tributarias. Entonces, en esa situación, en esas circunstancias, va a iniciar un procedimiento de determinación. Y lo propio en el procedimiento sancionador también va a verificar a través de operativos de control coercitivo, ¿no? Que un contribuyente ha cumplido o no ha cumplido o con sus obligaciones tributarias formales, ¿no? El objeto, todos los actos administrativos tienen un objeto, ¿no? Hablando del procedimiento de determinación, el objeto de la orden de verificación o fiscalización es dar a conocer
¿no? Al contribuyente el inicio del procedimiento de determinación, establecer cuál va a ser el alcance, cuáles van a ser los tributos, cuáles van a ser los periodos, ¿no? Y las gestiones, ¿no? Lo propio, la vista de cargo también tiene un objeto específico que va a ser establecer de manera preliminar, después de todo un trabajo de investigación, cuál es el reparo o la deuda preliminar, ¿no? Y la resolución determinativa también va a tener como objeto verificar, establecer después de los descargos que se presentaron, analizar, valorar los descargos y emitir la resolución correspondiente, ¿no? O confirmar los reparos, las decisiones, o tal vez en todo caso levantarlos, ¿no? El procedimiento, todos los actos administrativos generalmente tienen un procedimiento, ¿no? Un procedimiento entendido como un conjunto de actos concatenados entre sí que tienen un inicio, un procedimiento intermedio, una etapa intermedia y un final, ¿no? La regla en materia de derecho es generalmente cuando al contribuyente o a un administrado o cualquier persona en cualquier ámbito del derecho, si se le va a sancionar o establecer algún tipo de restricción de sus derechos, ¿no? En el caso tributario, restricción al patrimonio o el pago de una multa o deuda tributaria, siempre se le otorga un periodo de plazo para que pueda presentar sus descargos, es decir, ejercer su derecho a la defensa, ¿no? El fundamento, en este caso, va a ser, está enlazado, está casado con la causa, pero podríamos diferenciarla respecto a la normativa, ¿no? A la normativa que va a respaldar el acto administrativo. La causa van a ser los hechos, los antecedentes, y el fundamento va a ser la normativa comunitaria. Y la finalidad del acto administrativo, bueno, pues ya cada acto administrativo tiene una finalidad específica. Por ejemplo, la resolución determinativa tiene por finalidad establecer deuda tributaria cuando se ha verificado que el contribuyente no ha cumplido correctamente con sus obligaciones tributarias, ¿no? Cuando se ha verificado que el contribuyente ha incumplido con la norma sustantiva. Y en el caso sancionatorio, podemos decir que la finalidad es corregir, una vez advertido el incumplimiento de una obligación tributaria formal material, es sancionar la conducta del contribuyente. No es la finalidad recaudar, sino es sancionar, corregir al contribuyente, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características de los actos administrativos, ¿no? Para eso vamos a citar estas sentencias constitucionales, la 107/2003 y la 249/2012, que establecen cuáles son algunos de las características del acto administrativo. En primer lugar está la estabilidad, ¿no? El acto administrativo se emite, ¿no? Y ya forma parte del orden jurídico nacional. Por esta razón, los actos administrativos que de alguna forma reconocen derechos contra del contribuyente no pueden ser anulados por la propia administración tributaria, sino tienen que ser sujetos a una impugnación. Se emite un acto administrativo y en situaciones específicas sí podría dar lugar a la nulidad de oficio, pero cuando ya reconoce un derecho, ¿no? Ya ingresa al tráfico jurídico, entonces goza de la característica de estabilidad, entonces no se puede modificar de manera unilateral por parte de la administración tributaria. La posibilidad de impugnar, ¿no? El acto administrativo definitivo tiene esta característica principal, que es el reclamo que pueda tener el contribuyente, respecto a cualquier acto administrativo. La legitimidad es una presunción de validez, que esta presunción de validez implica que la administración tributaria aplica lo que es la norma o aplica lo que es el código o las normas conforme están establecidas. Sin embargo, esta presunción de validez puede ser enervada o puede ser destruida a través de un medio de impugnación. La ejecutividad, que es la ejecución inmediata por parte de la administración tributaria, que tiene que ver con el tiempo. La ejecución, es decir, que la administración tributaria puede ejecutar sus actos administrativos sin intervención del órgano judicial, y la ejecutoriedad puede ejecutar sus propios actos, ¿no? Es importante verificar estas características, puesto que tenemos diferentes tipos de actos administrativos. Por ejemplo, el acto administrativo definitivo, los actos de la administración y los actos de mero trámite. Entonces, ¿cuáles van a ser sujetos de impugnación? ¿No? Y ponemos nuevamente como ejemplo el procedimiento de determinación, la orden de verificación, vista de cargo y resolución determinativa. La orden de verificación o fiscalización, ¿será un acto administrativo definitivo sujeto a impugnación? No lo es. No es un acto de la administración. La vista de cargo, ¿será un acto administrativo definitivo? Propio, no es un acto de la administración. Lo que es un acto administrativo definitivo es la resolución determinativa, ¿no? Porque con la resolución determinativa se concluye con el procedimiento. Esto no implica que
que la vista de cargo o la orden de verificación no puedan ser sujeto a un reclamo, a una impugnación o a una nulidad producto de un recurso de alzada y posterior jerárquico. ¿Por qué? Porque el vicio de nulidad o el reclamo puede recaer en un acto administrativo anterior al acto administrativo definitivo. Y así hay muchos casos que se han dispuesto la nulidad de obrados hasta la vista de cargo, y en algunos también se ha dispuesto la nulidad de obrados hasta la orden de verificación oficial. Lo propio con el procedimiento sancionador. El auto inicial de sumario o el acta de infracción es un acto de la administración que no puede ser sujeto a impugnación hasta que se emita la resolución sancionatoria. Pero sí, una vez interpuesta la resolución, el recurso de alzada en contra de la resolución sancionatoria, los efectos de la impugnación pueden ir hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el acta de infracción o hasta el auto inicial de sumario. Y los actos de mero trámite son cualquier otro acto administrativo que no revierta las características de acto administrativo definitivo o acto de la administración. Son actos de mero trámite, ¿no? Que no son independientes también. Como ejemplo, podríamos poner el proveído de inicio de ejecución tributaria en el procedimiento de ejecución tributaria. El proveído de inicio de ejecución tributaria es un procedimiento, pues un acto administrativo previo al inicio de la ejecución, pero no es un acto administrativo independiente, pues requiere de un título de ejecución tributaria para que se pueda notificar y se pueda emitir, para que se pueda emitir y notificar. Por eso el proveído de inicio de ejecución tributaria, por regla, es inimpugnable. Ya avanzando un poco más con es el recurso de alzada, ya que hemos visto las características del acto administrativo, podemos ver cuáles son los actos administrativos susceptibles de impugnación. Entonces, en primer lugar, los actos administrativos susceptibles de impugnación van a ser las resoluciones determinativas, ¿no? Porque la resolución determinativa va a establecer casi el 98% de las situaciones deuda tributaria. Y muchas veces también, o generalmente también, sanción. La resolución sancionatoria también va a ser un acto administrativo susceptible de impugnación porque va de alguna forma a establecer una sanción en contra del contribuyente. Entonces son actos administrativos por naturaleza impugnables, ¿no? Porque van en detrimento, el contribuyente puede no estar de acuerdo con la determinación de la deuda o con el establecimiento de la sanción, o puede estar de acuerdo en parte. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, repetición o devolución de impuestos. Eso también es, si bien estos dos primeros actos administrativos establecen deuda o sanción, los otros actos administrativos de alguna forma van a causar perjuicio a los intereses legítimos del contribuyente. Por ejemplo, una entidad, una empresa industrial que requiera la exención del IUE en la ciudad del Alto, ¿no? Y que tenga todo el proyecto de la industria, se haya decidido instalarse en la ciudad del Alto y que quiera gozar de la exención, va a solicitar a la administración tributaria y la administración tributaria va a analizar si efectivamente le corresponde o no la exención, pero en contra del rechazo, bueno, la respuesta no necesariamente va a ser positiva para el contribuyente. En contra del rechazo, el contribuyente puede interponer lo que es un recurso de alzada. Respecto a la acción de repetición, no todos los contribuyentes tienen el derecho, ¿no?, a reclamar los pagos indebidos en exceso que puedan haber realizado. Obviamente para esto el contribuyente tiene que advertir que ha pagado de manera indebida o en exceso y para ello tiene 3 años según el Código Tributario, caso contrario prescribe ese derecho que tiene. Entonces, una vez que advierte que ha realizado un pago indebido o en exceso y demuestra que efectivamente ha pagado de manera indebida o en exceso, puede presentar su solicitud y ante el rechazo, ¿no?, está habilitado lo que es el recurso de alzada y posterior jerárquico. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones impositivas. Esto es específicamente para contribuyentes exportadores, ¿no? Los contribuyentes dentro del mercado nacional tienen, que venden productos y prestan servicios, ¿no?, tienen, son sujetos de pago del impuesto al valor agregado, el IVA, y el IVA tiene como, para la determinación de la base imponible, lo que es el crédito y el débito fiscal. Entonces se compensa el débito con el crédito fiscal. Ahora, para contribuyentes exportadores, los que exportan mercancías al exterior están liberados del débito fiscal, producto de las ventas que realizan. Entonces, ¿qué pasa con el crédito fiscal que tienen? No, se van acumulando crédito fiscal. Tal vez puedan vender en mercado nacional, entonces pueden compensar con parte de las ventas del débito del mercado nacional, pero de todas formas les va a quedar crédito fiscal y bajo el principio de neutralidad impositiva, pueden requerir a la administración tributaria la devolución de su crédito fiscal a través
de certificados de devolución impositiva, que son los CDIMS, ¿no? Entonces, el contribuyente puede pedir el procedimiento, según una normativa específica, establece, hay un procedimiento o una devolución previa y una devolución posterior. De todas formas, ya sea que se trate de una previa o posterior, la administración tributaria va a verificar si el crédito fiscal que el contribuyente considera le corresponde es válido para crédito fiscal, y en el caso de que no sea válido, va a ir estableciendo deuda o va a ir restándole parte del crédito fiscal que el contribuyente considere le corresponde. Entonces, en estas situaciones también la resolución que se emita, ya sea que sea previo o posterior, va a ser sujeto a imputación. Las resoluciones que declaren la responsabilidad de terceras personas, en este caso, la derivación de la acción administrativa. Un contribuyente que haya generado deuda tributaria y que posterior a ello se declare insolvente, ¿no? O que la administración tributaria verifique que el patrimonio que tiene ya no alcanza para cubrir la deuda, va a verificar esta situación y va a identificar quién ha sido el responsable de la deuda, ¿no? En este caso, lo va a denominar tercero subsidiario de la obligación tributaria, y a través de un procedimiento va a establecer la resolución administrativa de derivación de la acción administrativa. Es decir, ya no le va a atacar el patrimonio del contribuyente, sino va a atacar el patrimonio del tercero responsable. En estas situaciones también es un acto administrativo sujeto a impugnación. Las resoluciones que rechazan la solicitud de presentación de declaraciones juradas rectificatorias, ¿no? Dentro del procedimiento se pueden rectificar de dos maneras, ¿no? A favor del contribuyente y a favor del sujeto pasivo. Ahora bien, a través, las solicitudes de rectificatoria a favor del sujeto pasivo requieren de una autorización. El contribuyente debe solicitar una autorización, debe respaldar que efectivamente ha cometido un error para que la administración tributaria pueda emitir una resolución que acepte o rechace la solicitud de rectificatoria. En estos casos, el rechazo de la solicitud va a ser sujeto a una impugnación. Las resoluciones que rechacen planes de facilidad de pago, bueno, también las resoluciones reglamentarias establecen cuáles son las situaciones en las cuales un contribuyente puede acceder a un plan de facilidad de pago, y en este caso, ante el incumplimiento de algún requisito o ante el rechazo de la solicitud, también es sujeto a una impugnación. Por otro lado, las resoluciones que rechacen lo que son las extinciones de las obligaciones tributarias por prescripción, por pago, por condonación. En el caso de la prescripción, las prescripciones en el sistema tributario no operan de oficio, ¿no? Deben ser solicitadas por el contribuyente a través de una nota o de manera formal. Ante el rechazo de esta solicitud, ¿no? Este acto administrativo es susceptible de impugnación. Bueno, en resumen, todo acto administrativo que de alguna forma establezca deuda o sanción tributaria, o que de alguna forma vulnere algún interés legítimo del contribuyente, va a ser sujeto a impugnación, ¿no? Ya el artículo 4 de la ley 3092 amplía un poco el campo de acción respecto a la impugnación de actos administrativos de carácter particular, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la forma de interponer recursos de alzada? Bueno, el artículo 198 del Código Tributario establece cuáles son las formas de interposición de los recursos de alzada, y también de los recursos jerárquicos. Y vamos a advertir del artículo 198 que hay requisitos de forma y hay requisitos de fondo, ¿no? Dentro de los requisitos de forma, por ejemplo, especificar o señalar cuál es el recurso administrativo que se interpone. Puede ser de alzada o puede ser jerárquico, ¿no? El nombre del contribuyente, el domicilio del contribuyente, es decir, las generales de ley del contribuyente, ya sea que se trate de una persona natural, una persona jurídica. En caso de persona jurídica, juntar toda la documentación respaldatoria respecto a su personería jurídica, ¿no? Indicación de la autoridad que dictó el acto administrativo contra el que se recurre y la copia del acto administrativo impugnado, es decir, fue impuestos, fue la aduana, fue la administración tributaria municipal o tal vez la administración tributaria departamental, y adjuntar también el acto administrativo impugnado. ¿Cuáles son los montos impugnados? Esto para resoluciones determinativas y resoluciones sancionatorias, ¿no? ¿Qué se está impugnando? ¿Qué detalle de la deuda? Tal vez está conforme con parte de la deuda, tal vez no está conforme con parte de la deuda, ¿no? La sanción. Y por otro lado, el tema central de la impugnación van a ser los fundamentos de hecho y de derecho en el cual apoya el contribuyente su impugnación, ¿no?
explicando con claridad qué es lo que pide dentro del reclamo, ¿no? El éxito de un recurso de alzada radica básicamente en establecer los reclamos, ¿no? Cuáles han sido la situación o los hechos, ¿no? Y cuál es la normativa que respalda el reclamo establecido por el contribuyente. Y por otro lado, la petición, y esto tiene que ver mucho con la resolución de la administración o de la autoridad de impugnación tributaria. ¿Qué se va a pedir? Se va a pedir la nulidad del procedimiento de determinación, la nulidad del acto administrativo, se va a pedir la revocatoria total, se va a pedir la revocatoria parcial. Esto es muy importante, ¿no? Y para el recurso jerárquico, bueno, puede señalar el domicilio por el cual, el domicilio fiscal al cual se va a notificar esta resolución, ¿no? El lugar y fecha y firma del recurrente es requisito también de forma. Ahora bien, el procedimiento como tal es relativamente sencillo. El recurso de alzada, el procedimiento del recurso de alzada también se replica en el recurso jerárquico, el procedimiento del recurso jerárquico. Y a grosso modo podríamos señalar, el contribuyente, una vez notificado con el acto administrativo susceptible de impugnación, tiene 20 días corridos para interponer el recurso de alzada. Una vez interpuesto el recurso de alzada, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria va a verificar, tiene tres alternativas, o bien rechazar el recurso, o bien admitir, o bien observar el recurso. Se rechaza cuando el recurso ha sido interpuesto fuera de plazo, o tal vez es un acto administrativo que no es susceptible de impugnación. Se observa cuando se ha incumplido algún requisito, ¿no? Y se otorga 5 días, en el caso de la observación, se otorga 5 días para que se pueda subsanar. En el caso de que se admita, bueno, o se haya observado y se haya subsanado dentro del plazo, que son 5 días para subsanar, bueno, pues se admite el recurso, se corre en traslado a la administración tributaria y la administración tributaria tiene 15 días corridos para poder responder lo que es el recurso, ¿no? Tiene dos opciones, negar o aceptar el recurso, ¿no? Podríamos señalar también que el 97% de las impugnaciones, 98% de las impugnaciones, la administración tributaria siempre rechaza. ¿Por qué? Porque defiende sus actos administrativos, ¿no? Una vez respondido, se apertura el término de prueba de 20 días, ¿no? En el cual la administración tributaria y el contribuyente tienen la posibilidad de presentar, pero acá la única, probablemente la única situación en la cual el contribuyente va a poder presentar pruebas es con juramento de prueba de reciente obtención, es decir, que no pudo presentar en la etapa administrativa. Tiene que demostrar que la omisión en la presentación de la prueba no fue por su causa, ¿no? Una vez presentada la prueba, o vencido, o concluido el término de prueba, se apertura un periodo de prueba, perdón, un periodo de alegatos en el cual el contribuyente o la administración tributaria van a poder presentar o fortalecer lo que son sus argumentos, ¿no? En los alegatos se podría, según normativa, señalar audiencia a petición del contribuyente, de la administración tributaria o incluso de oficio por parte de la autoridad de impugnación tributaria cuando existan, ¿no?, situaciones que deban ser aclarados de manera oral, ¿no? Pero también se pueden presentar de manera escrita. Los alegatos no son obligatorios, las pruebas tampoco son obligatorias de presentar, sin embargo van a depender de cada caso en concreto, ¿no? Vencido el periodo de alegatos, la administración o la autoridad de impugnación tributaria tiene 20 días para la emisión de la resolución de recurso de alzada. Y esta resolución de recurso de alzada, pues, de acuerdo al artículo 212 del Código Tributario, puede ser de revocatoria total o parcial, es decir, si es revocatoria total, el contribuyente ganó la totalidad de su impugnación, ¿no? Y la administración o la autoridad de impugnación tributaria ingresó al fondo de la problemática, ¿no? Ya no hay deuda. Podría suceder en casos de prescripción. Revocatoria parcial también podría suceder en casos de prescripción. Es decir, la deuda fue 100.000 bolivianos, pero ahora van a ser 50.000, ¿no? Es decir, el contribuyente ganó parcialmente. El confirmatorio, el acto administrativo se confirma de manera total. Y el anulatorio implica o tiene que ver con reclamos de forma, es decir, vicios de nulidad en el procedimiento establecido por la administración. Puede ser un vicio de nulidad en el acto administrativo o un vicio de nulidad en el procedimiento. Esas son las formas de resolución en el recurso de alzada. Ahora bien, ya para concluir, la segunda fase es casi similar a la primera fase, es decir, también se tiene un periodo de plazo. Se emite la resolución de recurso de alzada, ¿no? Y se tienen 20 días para interponer recurso jerárquico.
ya sea la autoridad que perdió, en este caso, el servicio de impuestos, aduana, administración tributaria departamental o municipal, que hayan obtenido un fallo desfavorable, pueden interponer o continuar con el recurso jerárquico, o el contribuyente, o se han obtenido fallos parcialmente desfavorables, ¿no? De la misma forma, se tiene interpuesto el recurso jerárquico, se puede admitir, rechazar o observar. En el caso de que se observe, se tiene 5 días, se subsana, se admite. Todos los antecedentes de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria se remiten a la Autoridad General de Impugnación Tributaria en La Paz, ¿no? Se emite un auto de radicatoria, se establece un periodo de prueba de 10 días, tal vez esa es la diferencia, que solamente se tiene 10 días para presentar prueba de reciente obtención también. Se apertura un periodo de alegatos de 20 días, que pueden ser orales o escritos. Concluido este periodo de alegatos, se apertura un término de 20 días para la emisión de la resolución de recurso jerárquico. En este caso, la resolución de recurso jerárquico también va a tener esta forma de resolución: anulatorio, confirmatorio o revocatorio, ¿no? Pero en este caso ya no se pone en tela de juicio el acto administrativo impugnado, sino lo que se pone en tela de juicio va a ser la resolución de recurso de alzada. Entonces, viendo el procedimiento, podemos concluir que el recurso de alzada es relativamente sencillo en el procedimiento, ¿no? ¿Dónde radica el éxito de un recurso de alzada? Podemos señalar en la forma de interposición, en lo que son los fundamentos de hecho y de derecho del contribuyente, que exponga el contribuyente en su recurso de alzada, y lo propio en el recurso jerárquico. Y por otro lado, la administración tributaria tiene, si el acto administrativo emitido ha sido conforme a derecho, ¿no? Entonces va a tener también todas las de ganar, ¿no? Muy bien, entonces con esto he concluido. Cristian, doctor. Agradecerles a todos la participación y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Definitivamente vamos a tratar de generar unos cursos más específicos y que puedan coadyuvar en este enriquecimiento de sus conocimientos en el ámbito tributario. Agradecer a las personas que se han quedado hasta el final, agradecer al doctor Boris Rentería, al doctor Cristian Mora, y como ya lo habían indicado, es el primer seminario que he emitido, el primer curso que he emitido a asesores tributarios, y posteriormente vamos a ir promocionando otros cursos más para que puedan ahondar con las consultas que tienen, ¿no? Gracias a todos. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.